En el siglo XIX, la desaparición de los grandes centros del periodo clásico provocó movimientos migratorios, no solo de grupos mesoamericanos, sino también de algunos provenientes de Aridoamérica. Los grupos chichimecas, con una cultura diferente de la mesoamericana, penetraron en ese territorio y originaron un intercambio cultural del que surgieron nuevas instituciones y rasgos que caracterizaron al posclásico. Los pueblos poderosos del periodo posclásico justificaron su posición hegemónica al ostentarse como herederos del orden político instaurado por los toltecas, lo que dificulta precisar sus orígenes, así como la ubicación de Tula, como la Tolan legendaria, y la historia del gobernante Quetzalcóatl. Por la forma en que los supuestos herederos hablaban de Tolan, una Tula maravillosa, en donde las mazorcas de maíz y las calabazas eran tan grandes que cada una tenía que ser cargada por un hombre. El tamaño de las matas de Huehuitli era tan grande que parecían árboles. El algodón de todos los colores brindaba una plata y cruzaban sus cielos aves tropicales. Los toltecas eran imaginados como los artistas del pasado, y Quetzalcóatl como el sabio, el descubridor de los grandes secretos del mundo, que vivía en aposentos preciosos decorados con oro, plata, piedras preciosas, conchas marinas y plumas finas. Estos relatos crearon dudas acerca de la identificación de la Tula histórica y la Tula arqueológica, que se solucionaron cuando algunos accidentes geográficos mencionados en los testimonios históricos fueron identificados en la geografía de la Tula Chicotitlán, en el estado de Hidalgo. La historia de Tula se encargó de exageraciones y la leyenda de su grandeza se convirtió en el soporte político de los jefes dominantes de épocas posteriores, que decían descender de aquellos viejos toltecas con el linaje noble fundido por Quetzalcóatl para acceder al poder. En realidad, no existió una sola Tula, sino varias, conformadas como centros de poder que en sus momentos de gloria legitimaron a los gobernantes de los pueblos dependientes. La ciudad arqueológica de Tula se encuentra en el sur del estado de Hidalgo, 60 kilómetros al norte de la Cuenca de México y del noreste de la ciudad de Teotihuacán, cerca de la frontera mental del norte de Mesoamérica. Fue edificada en un fértil valle regado por un río y protegida por una serie de colinas y cerros, como el Nonalcatepec, actualmente llamado La Malinche, el Cielito y Xicococ, hoy Jicuco, por lo que a la ciudad se le conoce también con el nombre de Tula Xicocotitlán. Más al norte se extienden las llanuras desérticas de Tetlapaltán. Tula estuvo habitada en un principio por los pueblos provenientes del norte de Teotihuacán. Más tarde, durante el siglo XIX de nuestra era, con la incesante movilidad social y la contracción de las fronteras mesoamericanas, aparecieron en el estado actual de Hidalgo los toltecas chichimecas. A Tula llegaron los noalcas, probablemente de Tabasco, pueblo de habla náhuatl que rendía culto a Quetzalcóatl en su advocación de Tlapizuhuitli, o señor de la casa de la aurora. El señor arqueológico muestra que Tula era una pequeña aldea y no fue sino hasta el siglo X que Tula alcanzó su verdadero apogeo como el centro urbano de mayor importancia del altiplano central. Su ubicación facilitó la rápida expansión de las fronteras, nunca antes vista, y la sedentarización de muchos de los grupos que poblaban la Gran Chichimeca. Tula y los toltecas se transformaron en símbolos de un pasado idealizado en el que se confundían la historia y el mito. En algunas crónicas se entremezclan eventos y sucesos históricos de la Tula real con relatos sobre una Tula mítica habitada por seres excepcionales a quienes se atribuían la invención de la escritura, la metalurgia y otras artes y ciencias.
Durante el dominio de Seacatl-Topitzin-Quetzalcóatl, rey, sacerdote y personaje legendario fundador de Tula, un periodo de gran prosperidad y florecimiento se interrumpió debido a la rivalidad entre los seguidores de Quetzalcóatl y los partidarios de Tezcatlipoca, dios de la guerra y del sacrificio humano. Después del triunfo de Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y su gente fueron expulsados y obligados a emigrar al oriente, hacia el Golfo y después a Yucatán. Gracias a los relatos de los viejos cronistas, se elaboró una legendaria historia tolteca con la dinastía de los reyes, entre los que mencionan a Chalchihuatltzin, Iztlecuacuac, Huetzin, Totopeu, Nanacox, Mitl, Tezpacatlin, Mezcoatl y Topitzin. Esta dinastía representa a los primeros grupos nahuas que entraron en relación con los teotihuacanos del último periodo. Los toltecas fueron un grupo nahua que, según sus leyendas, procedía de un lugar mítico llamado Huehuetlapán, situado probablemente entre los ríos Gila y Colorado. La ruta de los emigrantes recorría los estados de Sonora, Nayarit, Zacatecas, Jalisco y el norte de Michoacán, hasta llegar al estado de Hidalgo, de donde fueron arrojados por los huastecos para después establecerse en la cuenca de México. Nuestros padres y abuelos nos dicen que él no ha creado y formó. Él, Quetzalcóatl, formó las criaturas que hoy somos. Así decía entonces aquellos pobladores de la Tula histórica. También ha creado el cielo, el sol y la deidad de la tierra, expresaban. El dios Quetzalcóatl es uno de los 4 hijos de la pareja suprema, Tonacatehuitli y Tonacacihuatl, el señor y la señora de nuestra carne o de nuestro sustento. 2 de estos dioses, hijos de la pareja suprema, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, forman la tierra y el cielo, cada uno a base de una mitad de la diosa de la tierra para consolarla por lo sufrido. Los demás dioses, enojados por el proceder de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, crearon las diversas partes de su cuerpo, toda la naturaleza, montañas, valles, ríos, árboles. Quetzalcóatl raptó del cielo a la diosa Mayahuel e hizo nacer de sus huesos los primeros magueyes después de que la diosa había sido muerta y destrozada por las deidades de la oscuridad. Quetzalcóatl raptó y Tezcatlipoca estuvieron una pugna constante, y de tales luchas resultaban victoriosas o derrotas que fueron creando y destruyendo los mundos o soles, los 4 espacios-tiempo constructivos. El cielo se cayó sobre la tierra en el 4º sol, y fueron otra vez Quetzalcóatl y Tezcatlipoca quienes lo levantaron con la ayuda de 4 hombres creados por ellos. Quetonanacuetitli los compensó haciéndolos señores del cielo, y por eso se ven representados en él. Entonces Quetzalcóatl creó a los hombres, bajó al inframundo para conseguir a Mictlantecutli, el hueso precioso de generaciones anteriores. Luego de pasar por una serie de pruebas lo consiguió, pero el hueso se rompió en fragmentos que llevaron a Tenochtitlán, de los cuales se formaron los hombres después de que todos los dioses, siguiendo el ejemplo de Quetzalcóatl, los rociaron con su sangre en una acción de autosacrificio. Entonces, para alimentar a los hombres, Quetzalcóatl se convirtió en hormiga y consiguió el maíz que esos animales guarden en el interior del cerro de las subsistencias. Se había creado entonces la Tula mítica. ¿Ya? ¿Qué tal te pareció el viaje? Bien, mi padre, más que las días que quitan y el sol, que Bueno, esos fueron los comentarios de Yasmín con respecto a Tula.
La historia tolteca comenzó cuando llegaron a la cuenca de México, procedentes del norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Las hordas chichimecas del caudillo Mixcoatl, quien luchó y dominó a los otomíes que ocupaban el Valle de México para establecer su capital de Culhuacán, justo al Cerro de la Estrella, hoy Iztapalapa, conquistando desde aquí el Valle de Toluca hasta llegar al Valle de Mezquital. Lo anterior significa que el imperio tolteca era originalmente náhuatl otomí y abarcaba los valles de México, Toluca y el Mezquital. Mixcoatl conquistó el sur llegando hasta Huatulco, Oaxaca. Invadió el estado de Morelos venciendo a los huitzancananos, quienes probablemente pertenecían a una vieja familia nahua. En aquel lugar tomó por esposa a una mujer del sur llamada Chimalma, con quien Mixcoatl tuvo un hijo que llegó a convertirse en el héroe de mayor fama de nuestro precolombino, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl nació después de que su padre fuera asesinado por un jefe chichimeca llamado Iguaitimal. Al nacer murió su madre, por lo que fue recogido y educado por sus abuelos maternos. Vivió su infancia en Tepoztlán, Morelos, en donde las leyendas lo identifican como el héroe legendario Tepetzical, que acodilló a la tribu de su madre contra los habitantes de Xochicalco y los venció. Sin embargo, al vencerlos también asimiló su civilización y adoptó el culto Quetzalcóatl, dios tutelar de aquella metrópolis sagrada. Su nombre completo era Seacatl Topitzin Quetzalcóatl. Mira arriba. Esta es la visita a las pirámides de Tula. ¿Qué tal la vivencia? ¿Les gustó? Sí, está bien. ¿Y usted, señora? No, también. Ah, bueno. ¿Y tú, mamá? Yo soy más cerquita. ¿Qué tal te gustó? ¿Sí te gustó? Bueno, lo interpretamos que sí. Ay, yo no creo que me retrates y me respetas. Oye, me va mucha. Yo no creo que me retrates, no. El final de Tula ocurrió entre el año 1168 y 1178 después de Cristo y pudo estar motivado por una dramática destrucción del centro originada por el empuje de poblaciones chichimecas del norte de México, la mayor sequedad ambiental que devolvió la aridez a las tierras del corredor hacia la Gran Chichimeca y el abandono de la red comercial hacia el norte presionaron sobre la cuenca de México, de manera que la ciudad de Tula terminó saqueada e incendiada, y algunas de las manifestaciones más arquetípicas de esa cultura, como los atlantes de la estructura B enterradas, Huemac, había sido trasladada a la capital de Chapultepec hacia el año 1156, de manera que Tula quedó desprotegida y a merced de las invasiones bárbaras que se produjeron tan solo 12 años más tarde, dejando tras de sí un halo de desprestigio, de mucho prestigio y poder que, si bien alejado de la realidad, sirvió para que los principales linajes del posclásico pretendieran estar emparentados con la antigua nobleza tolteca. Así, Tula quedaría en la historia de todos los mexicanos.